Y la transformación de Pedro, de pescador a líder de iglesia. Simón Pedro es uno de los discípulos más destacados de Jesús. El llamado de Pedro. Pedro era un pescador común, hasta que Jesús lo llamó a seguirlo. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Desde el principio, Pedro mostró disposición para seguir a Jesús, pero aún tenía mucho que aprender. Pedro, el impulsivo. Pedro era apasionado y valiente, pero también impetuoso. Un ejemplo claro es cuando intentó caminar sobre el agua hacia Jesús. Mateo 14, 28, 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos a Pedro confiando en Jesús, pero luego dudando. Aún estaba en proceso de transformación. Pedro y su declaración de fe. Pedro fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías. Mateo 16, 15, 18. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús veía el potencial en Pedro, pero aún tenía que pasar por una gran prueba. La negación de Pedro y su arrepentimiento. A pesar de su amor por Jesús, Pedro lo negó 3 veces la noche antes de su crucifixión. Lucas 22, 61, 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este momento fue clave en su transformación. Pedro pasó de confiar en su propia fuerza a depender de la gracia de Dios. Sin la restauración de Pedro. Después de su resurrección, Jesús restauró a Pedro y le dio una misión. Juan 21, 15, 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le preguntó 3 veces, dándole la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso. Pedro fue restaurado y transformado. 6. Pedro, el predicador valiente. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, ya no era el mismo. Predicó con valentía y miles de personas creyeron. Hechos 2, 38, 41. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro pasó de negar a Jesús por miedo a proclamarlo con poder. Pedro, un ejemplo de transformación. Más tarde, Pedro escribió cartas a la iglesia, animando a los creyentes a permanecer firmes. Pedro 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro entendió que su transformación vino a través de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Conclusión. La vida de Pedro nos enseña que Dios puede transformar a cualquiera. A pesar de sus errores, Pedro fue restaurado y usado poderosamente. Su historia nos anima a confiar en Dios en nuestro proceso de transformación.